Muy buen día, todos sean bienvenidos a esta unidad número 3 llamada tabla hash. Aquí vamos a estar comenzando nuestra cápsula uno de esta semana número 2 del curso Algoritmos y Estructuras de Datos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la definición de una tabla hash, ¿sí? Como parte de los conceptos básicos de esta cápsula número uno, ¿sí? Una tabla hash es una de esas estructuras que parecen sencillas pero que en realidad sostienen buena parte del rendimiento de los sistemas modernos, ¿sí? Cuando necesitamos almacenar información y acceder a ella rápidamente, como pueden ser usuarios, productos, configuraciones o registros, lo ideal es evitar búsquedas largas o recorridos completos, ¿sí? Las tablas hash resuelven justamente eso al ofrecer un acceso que en condiciones normales es prácticamente inmediato. La idea central es tomar una llave y aplicarle una función hash y transformar esa llave en un valor numérico que sirve como índice dentro de un arreglo, ¿sí? Ese salto directo hace que las operaciones como insertar, buscar, eliminar o cualquier otro de este tipo puedan realizarse en un tiempo constante sin importar cuántos datos tengamos. Lo sorprendente es que esta estructura se usa en casos o cosas tan diversas como bases de datos, lenguajes de programación, sistemas de archivo, incluso dentro de los protocolos de red dentro de una infraestructura. Entonces, por eso es que es importante que nosotros conozcamos cómo funcionan y cómo nos van a permitir a nosotros aprovecharlas de una mejor manera para entender sus limitaciones y sus ventajas. Bueno, vamos a tener entonces en primer lugar por acá los componentes clave de la función hash, que es parte de lo que comentaba hace un momento. Tenemos la clave, que es el identificador único del elemento y debe ser inmutable, sin que pueda cambiar. Tenemos el valor, que es el dato asociado a esa clave. Tenemos también la función hash, que es un algoritmo que toma la clave como entrada y produce un índice numérico. Y tenemos el arreglo, que es donde se almacenan los pares de la clave valor y las posiciones indicadas por la función hash. Muy bien. Entonces, de igual manera, podemos observar aquí el mapeo. Podemos observar también el mapeo de la función clave e índice, ¿sí? Entonces, también es importante que nosotros conozcamos cómo funciona una tabla hash, ¿sí? Nosotros podemos pensar que una tabla hash es una mezcla entre un arreglo y una función matemática. Sin embargo, el arreglo nos va a dar posiciones numeradas, ¿sí? Mientras que la función hash nos dice a nosotros en qué número colocar o encontrar un elemento, ¿sí? Tomamos esta llave, que puede ser una cadena, un número o una tupla, y la transformamos mediante una función hash para obtener un índice dentro del tamaño disponible, ¿sí? Ese número entonces va a actuar como la dirección donde nosotros vamos a almacenar o a buscar este valor asociado, ¿sí? Lo interesante de todo esto también es que la tabla hash no necesita que las llaves estén ordenadas ni que se comparen entre sí, ¿sí? Entonces, todo esto se resuelve mediante valores numéricos generados matemáticamente. Sin embargo, como el rango de llaves posible casi siempre es mayor que el tamaño de la tabla, entonces siempre pueden surgir colisiones. Eso también lo vamos a ver más adelante, donde dos llaves diferentes generan el mismo índice. Cuando entonces esto ocurre, la tabla debe tener una estrategia para almacenar ambas sin perder la eficiencia, ¿sí? Y esa necesidad de manejar colisiones es lo que hace posible poder manejar esa eficiencia, ¿sí? Entonces, también es importante que nosotros podamos conocer todos estos elementos. Muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar con la resolución de colisiones, ¿sí? Algo también muy importante es que el hash, al ser la columna vertebral de un sistema, es el corazón de toda la tabla hash, en este caso hablando de la función hash, ¿sí? Su misión entonces es tomar una llave y transformarla en un número entero,
pero en cualquier número siempre debe haber un valor que no solo permita distribuir los datos uniformemente, sino que además también minimice estas colisiones. Una buena función hash entonces genera valores bien dispersos, incluso cuando las llaves son similares entre sí. Por ejemplo, si tenemos las palabras casa y caso, una función hash deficiente podría colocarlas en posiciones casi idénticas y provocar varias colisiones, únicamente con tener una palabra que se diferencia de la otra por una sola letra, ¿sí? En cambio, una función hash bien diseñada la dispersaría por el arreglo de manera amplia y uniforme. Además, esta función hash debe ser determinista. ¿Qué quiere decir esto? Que la llave siempre debe generar el mismo hash. Si eso no se cumpliera, entonces sería imposible encontrar un valor después de almacenarlo. Este equilibrio entre uniformidad, rapidez y consistencia es lo que determina el rendimiento real de nuestra tabla hash. De igual manera, una vez que tenemos un valor hash que puede ser un entero enorme, necesitamos convertirlo a un índice válido dentro de nuestro arreglo. Por lo tanto, la forma más común de hacer esto es usar el operador módulo. Aquí vamos a tener entonces el hash, que va a ser una llave, por lo general es en un signo de porcentaje y el tamaño de nuestra tabla. Esto nos va a garantizar que el resultado siempre caiga entre el cero y el tamaño disponible menos uno, ¿sí? Ese proceso mantiene la estructura compacta y evita que el programa intente escribir fuera de los límites del arreglo, ¿sí? ¿Por qué cero hasta el límite menos uno? Porque dentro de un arreglo siempre vamos a tener la posición cero hasta la posición n menos uno. ¿Y cuál es la posición n? El tamaño del arreglo. Entonces, si nuestro arreglo, vamos a suponer que es de un tamaño 100, entonces vamos a tener 100 valores dentro de nuestro arreglo o 100 elementos dentro de nuestro arreglo. Sin embargo, la posición, ¿sí? O el elemento uno de nuestro arreglo será el cero, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la última posición? N menos uno. Entonces, si n tiene un valor de 100, menos uno sería entonces 99, ¿sí? Por lo tanto, mis posiciones de los elementos dentro del arreglo serían del cero hasta el 99, ¿sí? Porque nuestra posición, recuerden, empieza desde el cero, no empieza desde el uno. Si empezara desde el uno, entonces sí sería del uno al 100, porque nuestro arreglo es de 100. Sin embargo, como empieza desde el cero, sería de cero hasta el tamaño de nuestro arreglo, que es n menos uno, ¿sí? Porque el cero está tomando el valor de la primera posición, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando estemos trabajando con arreglos y también cuando estemos trabajando con estos valores o con estos temas que estamos platicando en este momento. De igual manera, algunos sistemas usan máscaras de bits para acelerar el cálculo cuando el tamaño de la tabla es una potencia de 2. Otros aplican técnicas adicionales para reducir patrones repetitivos, pero la mayoría de los lenguajes y contextos prácticos, eh, donde el módulo sigue siendo la opción estándar por su simplicidad y su consistencia, ¿sí? Muy bien. Tenemos entonces de igual manera, en este caso, vamos a irnos un poquito más para acá, ya que me adelanté un poquito en la explicación en cuanto a las presentaciones o las diapositivas. Muy bien. Entonces, como estábamos comentando hace un momento, en cuanto a la resolución de colisiones, las colisiones siempre van a ser inevitables. ¿Por qué? Porque no importa cuán buena sea la función hash, eventualmente dos llaves diferentes generarán el mismo índice, ¿sí? A veces eso es casi imposible de poder prevenir. Sin embargo, si sucede, también sabemos cómo solucionarlo, ¿sí? En este caso, el espacio de llaves posibles es prácticamente infinito, mientras que la tabla tiene un tamaño finito, ¿sí? Esa es la principal razón de que siempre existirán colisiones. Nuestras tablas siempre serán limitadas o tendrán un final. Sin embargo, la información o los datos que van a ingresar a esa tabla son infinitos, ¿sí? Van a ser miles de millones de datos,
para una tabla mínima. Por lo tanto, entonces siempre van a existir estas colisiones, ¿sí? Pero, sin embargo, la clave está en cómo vamos a manejar esas colisiones sin comprometer la velocidad. Entonces, por lo tanto, existen dos estrategias principales: el encadenamiento separado y el direccionamiento abierto, ¿sí? Ambas tienen comportamientos distintos y cada una es adecuada en escenarios diferentes, ¿sí? En este caso, en primer lugar, tenemos el direccionamiento abierto, ¿sí? Muy bien. Dentro de este tipo de resolución podemos encontrar que la estrategia está en que si el índice calculado por el hash está ocupado, entonces el sistema busca otra posición vacía dentro de este mismo arreglo, ¿sí? ¿Cuáles técnicas vamos a tener? Tenemos entonces las técnicas de sondeo, que son la lineal y la cuadrática, donde en la lineal se busca secuencialmente en el siguiente slot, es decir, uno más uno. Si tenemos que i vale uno, entonces el siguiente sería uno más 2 pues sería entonces, en este caso, el 3, ¿no? Uno más 2, ¿sí? O uno más uno sería igual a 2 en este caso, dependiendo de la posición en que nosotros nos encontremos, ¿sí? Entonces, así sucesivamente, el slot más el siguiente número. Si empezamos en el uno, el siguiente sería uno más uno sería en la posición 2. ¿Cuál sería secuencialmente la que sigue? I más 2 donde entonces si i vale uno más 2 sería en la posición 3. De ahí i más 3 porque i vale uno, entonces sería uno más 3 pues sería la posición 4 y así sucesivamente de manera lineal. Sin embargo, en el sondeo cuadrático tenemos entonces que es i más uno, luego tenemos i más 4, i más 9 y así sucesivamente de manera cuadrática, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que podemos tener entonces la agrupación donde el sondeo lineal tiende a grandes grupos de slot ocupados, ¿sí? Esto degrada mucho el rendimiento. Y tenemos también en este caso el encadenamiento, ¿sí? Que en este caso es un método donde cada casilla de la tabla contiene una estructura adicional. Generalmente puede ser una lista o una lista enlazada. Esto almacena todos los elementos que generaron el mismo índice, ¿sí? Entonces, cuando insertamos una llave y se produce una colisión, simplemente añadimos el nuevo par llave-valor dentro de esta lista. Por lo tanto, la operación sigue siendo eficiente si las colisiones no se acumulan demasiado, ¿sí? Y como cada posición puede crecer dinámicamente, la tabla tiene una gran tolerancia a la carga. Por lo tanto, la búsqueda también es sencilla. Vamos a calcular el índice, accedemos a la lista correspondiente y recorremos solo los elementos que comparten ese índice. Entonces, cuando este recorrido puede crecer, si hay demasiadas colisiones, en un escenario bien diseñado y con una función hash adecuada, se mantiene lo suficientemente rápida, ¿sí? Este método resulta especialmente útil cuando el volumen de datos varía de manera impredecible o cuando se desea evitar la complejidad extra del direccionamiento abierto. Y finalmente, como conclusión a esta primer cápsula, las tablas hash son una herramienta fundamental para cualquier aplicación que requiera acceso rápido a dos estructuras por llave, ¿sí? O a datos estructurados por llaves. Su eficiencia roza en el tiempo constante en que la mayoría de los casos se convierten en una operación más lenta. ¿Sí? Por lo tanto, es preferida para sistemas de alto rendimiento o sistemas mucho más complejos, ¿sí? Con esta base sólida, nosotros vamos a estar listos para continuar con estos temas en la siguiente cápsula, donde vamos a estar conociendo también técnicas de direccionamiento abierto, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase.